Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Andrés Felipe Moreno, Juan Manuel Gutiérrez y Manuel Marín, y el día de hoy les vamos a presentar un proyecto del uso del clay para la fabricación de modelos y prototipos en el diseño de vehículos. En nuestros contenidos encontrarán la introducción, los objetivos, el desarrollo de la metodología, nuestros proyectos individuales, conclusiones, referencias y qué es lo que sigue. Durante los últimos años en la Universidad de AFIT se ha logrado desarrollar una arcilla industrial producida localmente y con excelentes propiedades para ser moldeada y reutilizada. Esto ha sido un proceso de mucha investigación y testeo. Para apoyar este desarrollo, se plantea trabajar con un proyecto final, un proceso de diseño vehicular, ya que tanto en la industria como en la academia, la arcilla cumple una función vital de inspirar a los diseñadores y poder hacer control de forma del producto. Un proceso complejo y demorado cuando se usa software CAD o sketches digitales. Nuestro objetivo general es desarrollar un proyecto de diseño vehicular a través de un proceso metodológico con el fin de analizar las capacidades, limitaciones y aplicaciones del clay en el proceso de diseño. Y nuestros objetivos específicos son considerar una serie de conceptos de vehículo por medio de la exploración formal en sketches caracterizados con la identidad visual de una marca o concepto. Definir un concepto de vehículo por medio de la consideración de factores funcionales, ergonómicos y de control de forma para concentrar el proceso de diseño en una alternativa donde se integre la funcionalidad, la usabilidad y la estética. Experimentar las capacidades de la arcilla industrial a través del desarrollo de esculturas y modelos con formas complejas con el fin de encontrar su aplicación en la industria del diseño de producto y automotriz. Justificar la utilidad de un proceso de reverse engineering para apoyar el proceso de diseño de vehículo con herramientas CAD/CAM, por medio de los insights obtenidos en la exploración del proceso con uno de los conceptos. Nuestro alcance estará dividido entonces en 6 fases. La primera, la definición de la metodología; la segunda, la exploración formal del speedform con clay; la tercera, una ideación de un concepto; la cuarta, una evolución de dicho concepto con arquitectura y funciones y ergonomía; la quinta, un prototipo en escala 1 en 6 o 1 en 4 según el modelo; y finalmente un proceso de CAD/CAM. La metodología que nosotros utilizamos se basa en 3 referentes. El primer referente es Ducati, que se encarga de hacer sketches análogos, render finales en software, un modelo en clay, escanear dicho modelo en clay y utilizar el CAD/CAM como herramienta para el diseño de detalle. Codo utiliza la abstracción de la forma a través de moodboards de un referente formal. Luego lo aplican en esculturas y en una forma más artística. Y finalmente llevan dichas formas hasta un producto final. El ejemplo de Mazda 3. Y finalmente Corona, que divide su metodología en 3 fases. Una fase de investigación, una fase de ideación y por último una fase de preingeniería, donde en la fase de ideación tratan de crear muchísimos conceptos y luego los llevan depurados solamente a 2 conceptos. Nuestra metodología entonces combina conceptos de cada uno de los referentes, la planeación e investigación del equipo de diseño de Corona, los moodboards, atributos y abstracción de la forma de Codo y el proceso de creación y modelado e ingeniería de Ducati. Nuestra metodología se divide entonces en 5 partes: una fase de planeación, una fase de exploración, una fase de ideación, detalle y finalmente prototipado. En nuestro cronograma se especifican las actividades que semana a semana se lleva a cabo durante el proceso de diseño para cumplir con los objetivos específicos y de cada fase. Finalmente, con todas estas especificaciones llegamos al brief de producto, que es crear un proyecto de exploración del material del clay donde, a partir del diseño de transporte, se busca generar un concepto de vehículo, involucrando una metodología y proceso de diseño, cuyos requerimientos son: estar compuesto por curvaturas complejas clase A, estar ajustado al lenguaje del mercado moderno, tener una arquitectura de vehículo eléctrico, guardar las proporciones de un vehículo real y contar con una ergonomía coherente para el segmento seleccionado. Ahora les contaremos de los proyectos individuales y la metodología que cada uno ha encontrado para su proceso. Hola, yo soy Andrés Felipe Moreno. Mi proyecto es un vehículo tipo mid-engine eléctrico de la marca Alfa Romeo. Un mid-engine, según el libro H-Point, es un auto deportivo que posee el motor en la parte posterior, justo detrás del conductor.
Esto hace que la cabina del auto esté más cerca a la parte delantera y su principal enfoque es el rendimiento y el lujo. Para que el concepto al que se quiere llegar tenga una buena relación con la marca, comencé estudiando la historia de esta y su filosofía. Alfa Romeo tiene un recorrido de más de 100 años y su filosofía se enfoca en la pasión y que el pasado se mantenga en lo futuro. Actualmente tienen un portafolio de 4 vehículos y un concepto. Luego de analizar la historia, pude definir los 3 atributos que debería reflejar el concepto y a través de moodboards encontrar patrones y formas que lo describan. La sensación de ligereza puede distinguirse en formas esbeltas y alargadas. Además, los vehículos que son muy bajos y con grandes áreas de espacio vacío también logran transmitir esta sensación. El atributo futurista se puede obtener con una paleta de color gris y con acentos neones. También se puede notar un gran uso de repetición de elementos que forman patrones. Finalmente, las formas puntiagudas y el carácter agresivo, notable en las cejas y bocas de algunos animales, dan la percepción de ferocidad. En los vehículos se puede usar parrillas grandes y luces inclinadas. Con estos 3 atributos empecé el trabajo de explorar formas abstractas para formar un speedform, que en resumidas cuentas es una representación formal abstracta donde se pueden explorar formas, superficies y líneas de manera libre. Con unas iteraciones preliminares se hizo un proceso de rapid shading que permitió observar los volúmenes de mejor manera. Y finalmente se plantearon las vistas finales de una propuesta que reuniera los atributos ligero, futurista y feroz. La siguiente etapa fue el modelo en clay de la forma seleccionada, y en mi primer intento utilicé un alma de papel aluminio y fui incorporando material. Esta idea fue descartada debido a que me estaba tardando demasiado tiempo. En el segundo intento, a partir de un prisma rectangular, hice un desbaste general usando las vistas impresas en papel. Luego, comencé a detallar solo la mitad del volumen para después copiar lo mismo en el lado opuesto. Eso también fue un error, ya que luego me daría cuenta que es más fácil trabajar los 2 lados al mismo tiempo. Hice los soportes con ejes roscados para mayor adherencia y terminé por detallar las superficies para llegar al resultado final. Una vez terminado el modelo en clay, pasamos a la fase de ideación del concepto. En esta fase se puede observar la síntesis de una gran cantidad de dibujos desde diferentes ángulos y de detalles como luces, parrillas y demás. Con el concepto final hice de nuevo un proceso de rapid shading con marcadores y así pude definir los volúmenes y transiciones que quería en mi propuesta. Es así como finalmente les puedo presentar el Alfa Romeo Visione. En este caso, el reto nace de una pregunta. ¿Qué pasaría si Nike diseñara una hyperbike para el futuro? Nike es una compañía que ha estado en el mercado durante más de 56 años y siempre se ha caracterizado por su vanguardia en el diseño. Para llegar al diseño de la hyperbike pasamos por varias fases. La primera es una fase de inspiración, en la cual se abstraen los atributos formales de la marca, enérgico, agresivo, dinámico, que se traduce en líneas fuertes, rápidas, definidas, superficies largas, terminaciones agudas, geometrías convergentes y volúmenes orgánicos. Para cada uno de estos atributos decidimos hacer un moodboard, recopilando imágenes, fotos, productos que expresarán dicha característica. Luego pasamos a una fase de exploración, en la cual buscamos desarrollar un speedform para dar las bases del diseño final. Comenzamos con un montón de sketches del cual definimos el más apropiado según su parecido con las características iniciales. Desarrollamos las vistas, una perspectiva y finalmente un render en el cual se aprecian las geometrías con luces y sombras. Una vez definida la geometría pasamos al modelado en clay. La primera parte fue desbastar un cilindro de arcilla del cual buscamos generar los volúmenes y la proporción más básica. Luego buscar un poco más de detalle y finalmente pulir hasta obtener el resultado final. Dentro de los retos más grandes que se encontró en el proceso fue la simetría, pues es complicado
definir una simetría cuando se trabaja con un cilindro y no con formas planas. La fase siguiente es una fase de ideación, donde se busca crear el concepto de la Hyperbike. Pero pasamos por un problema, y es que las Hyperbike en realidad no existen, son solo conceptos de lo que la gente cree que podrá ser una moto del futuro. Para eso definimos cómo debería ser la forma y estandarizarla para poder hacer una propuesta. Luego de haber definido esto, comenzamos con un montón de sketches. Definimos las características, detalles y otras formas interesantes, hasta que llegamos a 3 conceptos que luego se validaron con encuestas para llegar a la propuesta final. Así llegamos al concepto final, llamado The Bird, la Hyperbike de Nike. Desarrollamos entonces todos los atributos formales y los expresamos en forma de una supermotocicleta del futuro. Yo soy Juan Manuel Gutiérrez y mi proyecto es el diseño de un Electric GT Sport Car de la marca Peugeot. Para entender el proyecto es importante primero saber la marca y su evolución, la cual empieza como una compañía de molinillos de café, pasa por diferentes transformaciones y termina siendo una marca de automóviles con 4 segmentos principales: Concept, Urban, SUV y Rally. Por otra parte, hay que entender qué es un GT, o un Grand Tourer, como lo llaman en el libro Edge Point, que básicamente es un vehículo que mezcla lujo y rendimiento. Esta tipología de vehículos tiene un motor longitudinal en la parte delantera, lo que hace que el capó sea mucho más largo y la cabina se sitúe en la parte posterior. En esta diapositiva podemos ver las proporciones generales de un GT. Se realizan diversos boards de inspiración y referentes, los cuales se ven condensados en esta diapositiva, resaltando los principales elementos de cada uno, el lenguaje, formas, texturas y colores que ayudan a la hora de diseñar. A partir de un análisis de la marca de la mano de los boards, definí la marca en 3 atributos o elementos: Sharp Lines, accidentado y agresivo, en donde a partir de su definición textual se realiza una interpretación personal. Tiene una percepción de ataque o de provocación por la convergencia de sus aristas y remates. Las líneas son filosas y puntiagudas, generando tensión, y las transiciones son de radio pequeño y poco fluidas. Entonces, partiendo de esos atributos, se pasa a la exploración de la Speedform. Acá se puede ver la síntesis de una generación de ideas que fue bastante robusta, buscando mantener el lenguaje de la marca, una línea tensionada y agresividad marcada en sus ángulos. Pero para evolucionar las propuestas se hace un rapid shading en Photoshop de forma que se perciba la forma como un volumen y se comienza a entender las superficies. Esta es la propuesta seleccionada, una Speedform coherente que evidencia los atributos marcados. Se puede ver tranquilamente que la abstracción de la arquitectura y proporciones de un GT, capó o hood largo, y una especie de cabina tirada hacia atrás, pero que a la final se queda en lo conceptual, y un trabajo más artístico tomando los elementos de codo de Mazda para reflejar esas superficies en el vehículo. El proceso de modelado manual en clay es de los momentos más interesantes, ya que es un material que no se ha tenido la oportunidad de experimentar ampliamente. Se inicia desde un prisma rectangular proyectando las vistas generales de la Speedform. El proceso lo dividí en 3 momentos claves. El primero es el desbaste para llegar a la geometría general. El segundo es el detallado, que con herramientas pequeñas logra los elementos más minuciosos. Para generar refuerzo en zonas más débiles y delgadas se crea una especie de fibrado a partir de plástico reciclado. Por último tenemos el pulido, en donde se le da acabado a las superficies. En la ideación del vehículo se pretende abstraer los volúmenes y transiciones de la Speedform y plasmarlos en un vehículo real. Se hace una cantidad de sketches en vista principal, 3D, detalles y vista posterior, buscando generar volumen para así pasar a un primer filtro. Se eligen 5 side views teniendo en cuenta cuáles transmiten mejor los atributos, para después pasar a un segundo filtro a partir de una encuesta dirigida a entusiastas y expertos. La propuesta ganadora fue la opción 2. Sin embargo, al observar las propuestas que fueron votadas, decidí hacer un híbrido tomando elementos de la propuesta número 3, mi favorita. Se hacen varias iteraciones en la vista frontal. Y finalmente tenemos el Peugeot Grand Tourer 2023, una perspectiva que refleja los elementos principales para hacer el GT ideal de Peugeot. En lo que va del proyecto hemos encontrado 6 conclusiones principales. Las metodologías de diseño en la industria automotriz varían y por lo general son una mezcla de herramientas y métodos que están en función del proyecto. Es importante plantear los atributos de forma gráfica, en donde se definan explícitamente las características de cada marca, entendiendo cómo se traducen los planos, volúmenes, remates, superficies, aristas y terminaciones. Para comenzar el modelado en clay, es mejor hacerlo desde un prisma rectangular, ya que se vuelve más fácil proyectar las vistas y volúmenes de la escultura.
Para la adición de material es importante hacerlo por pequeñas cantidades y asegurando la homogeneidad en la mezcla parcialmente derretida. Además, es necesario calentar un poco la superficie en donde se adicionará. Para el proceso de sustracción es necesario saber la herramienta correcta para generar los volúmenes deseados, y es mejor trabajar simultáneamente ambos lados de la simetría para garantizar las proporciones correctas. Para el modelado en el clay, ya sea de una escultura abstracta o de un producto silimétrico, es importante el uso de alguna herramienta de medición que asegure dicha simetría. Finalmente, lo que falta del proyecto es realizar el control de forma, arquitectura de producto y ergonomía para asegurar la viabilidad del vehículo. Prototipo en arcilla del concepto en escala 1:8, 1:6 o 1:4 según el proyecto, con alto nivel de detalle y acabados. Elaboración de un modelo CAD de uno de los 3 conceptos del proyecto para posteriormente realizar un proceso de cambio.